Antes que nada quisiera agradecer pues, al doctor Salamanca por su cordial invitación y por supuesto al comité organizador del magno evento. Bueno, pues ya que contamos con muy poco tiempo para hablar de algo tan complejo como es la epigenética y en particular en lo referente a esta enfermedad multifactorial, pues vamos a dar inicio a esta plática. Sé que me estoy dirigiendo sobre todo a especialistas cirujanos, por lo que el lenguaje y la presentación en general que les voy a ofrecer esta mañana, bueno, pues está lo más digerido posible, de tal forma que nos quede sobre todo el mensaje general. Entonces, ¿no se escucha? Sí, bueno. Todo el mundo ya conoce la definición de obesidad, que consiste básicamente en la acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud. Es muy importante, sabemos que es una pandemia, es uno de los problemas de salud actuales más importantes que nos afectan en todo el mundo, independientemente de la edad, la clase social, el nivel sociocultural. Y bueno, pues toma una mayor relevancia dada la asociación que tiene con otras enfermedades, como por ejemplo el cáncer, del cual nos van a hablar un poco más tarde, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, etc. En México en particular ha cobrado una gran relevancia. Aquí tenemos una gráfica de los resultados arrojados por la Encuesta Nacional de Salud 2012, que es la más reciente, y vemos cómo en la población adulta aproximadamente el 70% entre hombres y mujeres de la población mexicana presentamos ya sea sobrepeso u obesidad. Muchas veces se olvida el sobrepeso porque, bueno, pues por la clasificación del índice de masa corporal que se toma en cuenta para definir la obesidad, queda fuera. Sin embargo, esta condición también implica riesgos para la salud, entonces es muy importante incluirla dentro de este mismo grupo y las patologías asociadas son las mismas. Entonces, bueno, pues vemos que es un problema bastante grave en nuestra población y, bueno, pues también en la población infantil tenemos este lastre. ¿De dónde se origina la obesidad? Pues básicamente se origina de un desequilibrio entre la ingesta calórica y el gasto energético. La energía entrante, bueno, la podemos ver representada en todos los alimentos que consumimos, en las bebidas, en los alimentos sólidos, mientras que la energía saliente, la mayor parte corresponde al metabolismo basal, pero también es muy importante la termogénesis originada de la ingesta de los alimentos y la actividad física, por supuesto. Ahora, en realidad, este desbalance se ve condicionado por dos factores generales, que son los genes y el ambiente. De diversos estudios que se han llevado a cabo hasta la fecha, sobre todo en familias o en grupos de gemelos, se ha calculado que la obesidad común, que es con la que nos enfrentamos hoy día como gran problema de salud pública, se debe más o menos aproximadamente en un 50% a los genes y 50% al ambiente. Dependiendo del tipo de población que se estudie, bueno, pues vemos que existe una variación en este porcentaje y que se llega a calcular hasta aproximadamente el 90% de la carga ambiental. Es la combinación de ambos factores la que nos determina el fenotipo. Sin embargo, por lo que vamos a ver más adelante, bueno, pues este factor ambiental a su vez se ve condicionado por el genotipo, sobre todo en lo referente a la conducta que nos conduce a un consumo pues excedido hipercalórico. Ya hablando particularmente de lo que es la genética de la obesidad en sí, bueno, pues la podemos dividir en diferentes grupos. Tenemos la obesidad sindrómica, que son casos muy bien definidos, muy particulares, pero que son los menos y que se pueden identificar fácilmente. En estos casos, el 100% de la causa de esta obesidad recae en los genes.
Tenemos la obesidad monogénica, que aproximadamente representa menos del 5% de todos los casos de obesidad. Se identifica desde el nacimiento, es una obesidad congénita que se va desarrollando de manera más evidente conforme el organismo se desarrolla. Y bueno, pues vemos que los genes involucrados en este tipo de obesidad pues están muy bien definidos. Aquí vemos una lista representativa. Sin embargo, bueno, pues lo más estudiado hoy día es la obesidad poligénica, que es la obesidad multifactorial, la obesidad común a la que nos enfrentamos día con día. Y vemos que en este caso los estudios que se han llevado a cabo en años recientes pues nos han arrojado cada vez un mayor número de genes involucrados en este tipo de patología. Aproximadamente del 1 al 3% de la obesidad se debe a polimorfismos de un solo nucleótido o SNPs, que son variantes de una sola base en la secuencia de cada uno de estos genes, y cada uno de ellos puede tener diversos SNPs, que dependiendo de la combinación y del trasfondo genético de la población que se estudie, va a ser el peso que tenga sobre el desarrollo de la obesidad. Conforme se han ido desarrollando nuevos estudios y se han descubierto nuevos genes asociados a la obesidad, nos damos cuenta repetidamente que la mayoría de ellos son genes, aquí vamos a ver la lista únicamente de la simbología, son genes que participan en la regulación de la ingesta alimentaria. Entonces yo les pido que la vean rápidamente y viendo la siguiente diapositiva, vemos cómo en la regulación de la ingesta, de la conducta alimentaria que se da en hipotálamo, vemos la expresión de muchos de estos genes. De hecho, son los genes que tienen la mayor carga en esta obesidad poligénica y que, bueno, pues reciben la señalización desde el resto del organismo y, bueno, transducen las señales que modifican la conducta de la ingesta alimentaria. Evidentemente, estas variantes a las que nos enfrentamos son variantes genéticas que promueven una mayor ingesta, por lo cual no es raro asociar estas mismas mutaciones a trastornos de la alimentación. Dentro de los genes más importantes tenemos a FTO, que en múltiples estudios se ha visto asociada positivamente a la obesidad tanto en adultos como infantil, y en particular en la población mexicana vemos que esta asociación se ve también corroborada, sobre todo en lo que es la obesidad mórbida. Vemos aquí la expresión de este gen, cómo está asociada a la obesidad de tipo 1 y 2, pero sobre todo a la obesidad de tipo 3. De este tipo de estudios de asociación de genoma completo, en el que en la población se van determinando cuáles son los genes o los polimorfismos en particular asociados a la obesidad, pues los resultados son dependiendo de cuál sea la característica clínica o la característica fenotípica en particular que se estudie. Vemos que hay estudios que se centran en la masa grasa, en el índice de masa corporal, etcétera, pero vemos que existe aquí un entrecruzamiento de los genes que resultan asociados con todas estas características de la obesidad. Y bueno, volvemos a la misma lista de genes. Sin embargo, como les decía, esto únicamente representa un porcentaje de lo que es la heredabilidad de la obesidad. Tenemos aquí la heredabilidad estimada, ya conocida, de aproximadamente el 10%, el 5% de lo que les había hablado de la heredabilidad monogénica, pero tenemos aproximadamente un 35% de heredabilidad faltante. ¿En dónde puede recaer esta heredabilidad? Bueno, pues ya habíamos visto que tenemos representados los polimorfismos, pero únicamente se ha tomado en cuenta hasta hoy día los más comunes. También hay que tomar en cuenta estos polimorfismos raros que se ven representados en menos del 10% de la población, los polimorfismos también de número de copias de genes y, por supuesto, la epigenética.
Cuando nos referimos a la epigenética, nos referimos en particular a cambios químicos y estructurales que se heredan mitótica y meióticamente y que tienen la capacidad de regular la actividad de genes en ausencia de cambios en la secuencia de ADN. Las bases, conforme se van sucediendo y que codifican a los genes, no van a sufrir cambio alguno, sino son cambios bioquímicos que se dan en el exterior. Aquí vemos representada la estructura del DNA ya asociada con las proteínas. Sabemos que el DNA no está completamente desnudo, que se estructura, y que la primera estructura que se forma en la compactación son los nucleosomas, y aquí lo vemos asociado a estas proteínas que forman los nucleosomas, que son las histonas. Y bueno, pues esto es lo que conforma la cromatina, y las modificaciones epigenéticas se dan sobre esta estructura. Vemos que los mecanismos principales de este tipo de regulación son la metilación del DNA, que lo vemos aquí representado. Estos son los grupos metilo que se unen a las citocinas, y la modificación covalente de histonas, que son estas proteínas de las que les hablaba, y que, bueno, se ven representados sobre todo para la metilación y la acetilación de las histonas. Esto da como resultado, no vamos a profundizar evidentemente, da como resultado que genes que se ven regulados por estos mecanismos puedan ir alternando su actividad. Entonces aquí tenemos representados genes que están hipometilados e hiperacetilados, que son genes activos, nos da una cromatina relajada que se puede expresar, mientras que la hipermetilación e hipoacetilación de estas mismas regiones nos da como resultado una cromatina compacta, cerrada, y por lo tanto genes inactivos. Aquí tenemos una lista, rápidamente la vamos a mostrar, de algunos genes que participan en procesos metabólicos, en particular en la obesidad, que se ven regulados por mecanismos epigenéticos. Y bueno, pues no sé si tienen en mente las listas anteriores que les he mostrado de genes asociados a la obesidad, y pues resulta que tenemos exactamente la misma lista de genes. Entonces, por un lado estamos viendo que no únicamente los cambios en la secuencia, que son los polimorfismos, están asociados a la obesidad, sino también la regulación epigenética de estos mismos genes, lo cual adiciona un mayor nivel de complejidad. Y bueno, pues también sobre este tipo de modificaciones se han hecho estudios de genoma completo en grandes poblaciones, de donde se van extrayendo estos nuevos genes que están ligados a la obesidad, y bueno, pues vemos también este tipo de variaciones. Dentro de los genes que han resultado ser modificados por este tipo de interacciones, pues tenemos nuevamente al gen FTO entre uno de los más importantes. ¿Se acuerdan? Es el gen que vimos que también está asociado a obesidad en la población mexicana. Este gen, el portar una de sus variantes o en uno de los alelos o en ambos, implica la ganancia ya sea de 1.5 kilos o 3 kilos extra, dependiendo de si son 1 o 2 alelos, con respecto a quienes no portan estas variantes. Ahora, ¿por qué está asociado también la modificación epigenética en este gen a la obesidad? Bueno, pues resulta que dentro de las funciones que se han dilucidado de la proteína que es codificada por este gen, pues tiene la capacidad de desmetilar tanto DNA como el intermediario de su expresión, que es el RNA, y resulta que este FTO, que es el gen más importante ligado a la obesidad, que tiene esta capacidad, pues es a su vez capaz de regular a los otros genes que veíamos en la lista de los genes asociados a la obesidad. Entonces, esto forma un circuito de regulación epigenética que le imprime todavía un mayor nivel de complejidad. Ahora, la epigenética, pues como les decía, son cambios heredables, sin embargo, son susceptibles de modificación por los factores ambientales. Y dentro de los factores ambientales que nos pueden modificar estos mecanismos que redundan en los fenotipos que ya vimos, en particular en la obesidad, pues tenemos la dieta, el ejercicio, el estrés
o el consumo de tabaco, alcohol, drogas, etc. Todos los estímulos ambientales a los que nos vemos sometidos día con día influyen en estos cambios epigenéticos a lo largo de la vida. Y bueno, pues hablando de la alimentación, que es uno de los factores más importantes y que está en nuestras manos controlarlo, vemos que hay muchos alimentos de consumo común que participan directamente en la regulación de estos mecanismos. Y algunos están implicados tanto en la modificación de histonas como en la metilación del DNA. Aquí vemos a las manzanas, a los cítricos, a los tomates, etc. Entonces, bueno, pues es muy importante tomar en cuenta todos estos alimentos que consumimos día con día y cómo estos están asociados a través de estos mecanismos a efectos metabólicos visibles como la modulación del peso corporal, la sensibilidad a insulina, etc. Y bueno, pues como les decía, esta regulación se da a lo largo de toda la vida. Sin embargo, esto hay que tomarlo en cuenta sobre todo en etapas tempranas, en la etapa perinatal e infancia, ya que esto induce cambios epigenéticos estables. Desde la gestación vemos que una restricción proteica, la sobreingesta, los micronutrientes o una restricción global de macronutrientes pueden redundar en estos patrones heredables a la progenie. Y lo vemos ejemplificado sobre todo en los estudios que se han realizado en modelos animales. Vemos como una restricción proteica altera la expresión de genes que están asociados al metabolismo y como la suplementación, en este caso de ácido fólico, cuando hay una restricción proteica, logra revertir estos efectos de manera importante. Y bueno, pues por razones obvias, la mayor parte de estos estudios se realizan en animales. Sin embargo, pues hay estudios en los que se ha logrado asociar este tipo de modificaciones, en particular la metilación de diversos genes en humano, y vemos cómo la restricción proteica en las madres pues modifica la expresión de genes que están asociados al metabolismo. Es por eso que hay que tomar en cuenta todos estos conceptos y todos los factores ambientales que nos pueden llevar a estas modificaciones epigenéticas que redundan en el fenotipo a lo largo de la vida para una intervención temprana, desde antes de la gestación y durante toda la infancia, de tal manera que se disminuya el riesgo del desarrollo de la obesidad. Y bueno, pues en particular en nuestro laboratorio estamos estudiando tanto variantes polimórficas en estos genes que están asociados a la obesidad, como las interacciones o estos circuitos de regulación de los que les hablaba entre ellos, y bueno, pues la identificación de nuevos blancos hipotalámicos de regulación que modifiquen la conducta alimentaria. Y también analizamos en particular modificaciones epigenéticas con otros genes que están asociados al metabolismo de grasas. Bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta.